compartir aquí con ustedes mi computadora y les voy a hablar un poquito de algo que es importante que se hable esta noche. Hoy vamos a hablar un poquito sobre quién es Israel, porque para poder entender ciertas cosas hay que entender un poquito quién es Israel. Pero antes de entrar a hablar un poquito de quién es Israel, bueno, hay misterios divinos y hay la diferencia entre un misterio y un secreto es que el secreto no necesariamente es un misterio. Ahora, el misterio siempre tiene algo de secreto. Por ejemplo, una cosa secreta es que yo uh, cogí $20 y los guardé en un lugar secreto. Pues mi esposo no sabe dónde yo los puse. Eso es un secreto, pero no tiene ningún misterio. Cuando mi esposo los encuentra, yo digo, sí, los había puesto ahí. No hay secreto, no hay misterio. Hay secreto, pero no había misterio ninguno, porque guardar $20 no tiene un misterio en sí, solamente que es un secreto. Pero los misterios de Dios, aunque están secretos y ocultos dentro de la escritura, envuelven algo misterioso, algo que no entendemos y no sabemos, y como único se pueden entender es a través de la revelación divina. En este tiempo Dios está mostrando sus misterios y revelándolos al mundo y a la iglesia, especialmente a los hijos de Dios. Él les está mostrando esos misterios y le está trayendo una revelación cada día. Se están abriendo, como dijimos en otra ocasión, los sellos y Dios está trayendo una revelación más completa de esos misterios. Dice que los misterios divinos en la Biblia hallamos grandes misterios que como hijos de Dios debemos analizar a la luz de las Escrituras con el único fin de conocer más al Señor. Cuando Dios nos muestra cosas no es para decir que mucho sé, sino para que conozcamos cada día más al Señor. ¿Y qué pasa? Mientras más tú conoces a una persona, más la amas y más te acercas. Él cuando nos muestra sus misterios y sus propósitos que tiene para este tiempo final es para que nos acerquemos, realmente para que nos acerquemos más a Él. Dios, como es sabido, es un Dios que tiene muchos misterios, pero que Él en su sola potestad los revela a sus ministros, es decir, que si son comprendidos será solo por revelación divina a esos vasos. Eso se encuentra en Efesios 3:3. Son vasos dispuestos y disponibles para que estos luego lo muestren a los demás y así sucesivamente. Como dice Apocalipsis 1:1, que Dios dio a revelar a través de Jesucristo, ¿verdad? Los misterios de Jesucristo los dio a revelar a quien, a nosotros la iglesia, y lo mostró por medio de símbolos y misterios. Entonces dice, Dios no solo posee misterios que revelan los suyos, sino también secretos, y si bien esto les pertenece a Él, tal como está escrito en Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Hashem, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí también nos dice que estos secretos que solo son del Señor, Él los revela a sus siervos para que dejen de ser secretos o misterios, tal como está escrito en el libro del profeta Amós, que dice, ciertamente Hashem no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Hay algo que quiero añadir aquí antes de que empecemos a hablar de los misterios divinos. Van a notar que en muchos de los estudios que vamos a estar hablando vamos a mencionar varios nombres. En la palabra de Dios hay como 72 nombres para Dios. Está Hashem, Elohim, Sidkenu, Adonai, es Jehová, un montón de nombres. En una de las clases vamos a entrar precisamente a los nombres divinos y qué significa cada uno y por qué se usan diferentes nombres en diferentes ocasiones en la escritura. Por ejemplo, en Génesis dice Elohim, cuando dice que creó los cielos y la tierra, eso tiene una razón de ser, porque en vez de poner Dios o poner Hashem o poner otro nombre, usan Elohim. Cuando entremos a ese curso van a entender un poquito con más precisión por qué a Dios se le llama de tantas diferentes formas. Ok, siguiendo con los misterios.
Uno de los misterios grandes es el misterio de Cristo. Cristo, ya lo expliqué la otra vez, es la palabra griega para la palabra Mesías. La verdadera palabra original en hebreo es Mesías. So, si tú lo lees como debe ser en hebreo, diría el misterio de Mesías. Entonces, este es el misterio del Mesías. En Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mashiach. Mashiach o de Cristo, que es como lo conocemos acá en el occidente. Mashiach es un misterio y ese misterio envuelve algo corporal. Mashiach es la parte corporal de lo que Dios ha hecho a través de Yeshua. Yeshua es el hombre que vivió en este mundo, en esta tierra, murió, resucitó y subió a la presencia de Dios Padre. Y ese hombre es la cabeza de la iglesia. Entonces, esa cabeza junto con el cuerpo es lo que es corporal. Y esa cabeza con el cuerpo es Mashiach. Por ahora vamos a dejarlo ahí y después se desarrolla. Pero eso es un misterio. ¿Es Mashiach o Yeshua? Yeshua es Jesús. Okay. Yeshua es el nombre hebreo de Jesús. Okay. Y Cristo es el nombre griego para Mashiach. Okay. Entonces, Mashiach como tal es un misterio que nadie conoció hasta que apareció Yeshua en escena. Jesús apareció en escena y da a conocer el misterio. Pablo, Jesucristo más bien cuando hablaba tenía un mensaje específico que era mayormente hablando del reino de los cielos viniendo a la tierra. Pero cuando entra Pablo en la escena, que originalmente en hebreo se llama Shaul, Rabino Shaul, era un rabino. Rabino Shaul es el que da a conocer el misterio de Yeshua, el Mashiach. Y entonces ahí es que vemos las cartas de Pablo explicando ese misterio de Cristo. Ese es uno de los misterios que están en la Escritura. Hay otro misterio que se llama el misterio de Israel, que hoy, si el Señor nos permite, vamos a entrar un poquito a hablar de quién es Israel, porque es importante que sepamos quién es Israel realmente y no basado en lo que se nos ha dicho, o lo que pensamos, o lo que nos ideamos, o lo que podemos leer un poquito aquí y allá en las Escrituras. Ok, entonces, Israel es un misterio. Este es el misterio de la restauración de Israel, que es el endurecimiento en parte para Israel y la entrada de la plenitud de los gentiles. Eso lo explica Pablo también. Muchos de estos misterios, quien Dios se los revela es a Pablo, el rabino Shaul, y él es quien da a conocer, todos estos misterios a nosotros los santos de Dios. Entonces, eso está en Romanos 11:25 que dice la restauración de Israel, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, ahí hay unas palabras clave. Endurecimiento en parte. O sea que no todo lo que aprenden, todo lo que enseñan los judíos o todo lo que conocen los judíos, no todo está incorrecto, sino que una sola parte en ello, hay una parte en ello que Dios le puso una ceguera y sabemos que es la parte del Mesías, el Mesías de Israel, que es Yeshua. El Mesías de Israel ha sido para ellos un endurecimiento en parte o una venda en sus ojos que no pueden verlo ni recibirlo hasta ahora. Porque ahora estamos entrando en el tiempo en que Dios ya no está trabajando tanto con los gentiles, sino con Israel. Por ejemplo, no sé si le hablé de esto la vez anterior, pero nunca está de más repetirlo. Cuando Yeshua se encuentra con la mujer samaritana y entra en territorio samaritano, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran personas que fueron judíos, que fueron de las tribus de Israel, pero que se habían mezclado con tanto paganismo que ya eran más paganos que israelitas. Entonces, ¿qué sucede? Para
aquel tiempo cuando vino Yeshua, los samaritanos eran considerados prácticamente gentiles y paganos. Resulta que ese tiempo que estuvo Yeshua entre el pueblo gentil, es símbolo de los 2000 años que lleva moviéndose por el mundo entero con la gente, con el Espíritu Santo moviéndose entre el pueblo gentil. ¿Por qué lo digo? Porque dice Pedro que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad que sí? Y él estuvo en Samaria, ¿cuántos días? 2. Él entró a Samaria, le ministró a los samaritanos y estuvo con ellos 2 días. Al final del segundo día, regresa a Israel. Entonces, eso ahí es profético de los 2000 años que a él ha estado en medio de los gentiles buscando dos cosas. Las ovejas perdidas de Israel que se exiliaron, que ese es el tema que vamos a ver si podemos cubrirlo hoy, o por lo menos empezarlo, para que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Yeshua ahora mismo, el Espíritu Santo, está buscando las ovejas expatriadas o perdidas de Israel y también está trabajando con los gentiles como muestra de lo que pasó en Samaria. Por eso fue que a la samaritana le dijo, cuando ella le dijo, ¿dónde se debe adorar? ¿En este monte como nosotros ahora adoramos o en el monte que dicen los judíos? Y él le dijo, mujer, créeme, la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Por qué le dijo la hora viene y la hora es? La hora viene para los judíos, hablando que dentro de 2000 años va a llegar la hora para los judíos. Pero ahora es para ti que eres gentil, donde los gentiles aprenderán a conocer el Dios de Israel y aprenderán a conocer al Padre, que fue a quien Yeshua vino a presentar al mundo. Entonces, ese es el misterio de la restauración de Israel, que tiene un endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Los gentiles, Dios ha estado trabajando con ellos por 2000 años, ya los 2000 años concluyeron. No quiere decir que ya se olvidó de los gentiles. Lo que quiere decir es que aunque ya se ha completado el número de los gentiles que él ha estado trayendo a conocer el reino de los cielos, pero ahora está mirando más de cerca a Israel porque es el tiempo de Israel de que se caigan las escamas de sus ojos, como le pasó al apóstol Pablo. A Pablo también se le cayeron escamas de sus ojos y comenzó a contemplar verdaderamente de qué se trataba el reino de los cielos. Y entonces ese es otro misterio que Pablo lo está revelando aquí, como dice Romanos 11:25. Hay otro misterio, que es el misterio de la transformación de los vivientes y la resurrección de los muertos. Ese es otro misterio. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice algunos, no, exacto, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta palabra todos aquí es una palabra muy importante porque te está dando a demostrar este gran misterio que mucha gente nunca ha podido entender. Y confiamos que para el tiempo que terminemos con este curso completito, podamos entender realmente lo que es la salvación de Dios para la humanidad completa. El cuarto misterio es el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es un misterio. ¿Y cuál es su voluntad? Reunir todas las cosas. ¿En quién? La parte que conocemos griega es Cristo, pero en el original es Mashiach. Reunir todas las cosas en Mashiach. Mashiach significa el ungido. Entonces dice Efesios 1:9-10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y la palabra reunir, aquí es reconciliar lo que estaba separado, volverlo otra vez, hacerlo uno. Sí, Señor.
Porque déjenme decirte, esto es una historia de familia. Esto es una historia de amor hermosa, que comienza desde la tercera parte que se reveló en los cielos y se concluirá con el reino de los cielos completamente establecido en la tierra. De eso hablaremos también con más detalle más adelante. Yo solamente le estoy empezando a enseñar la carita del asunto. Ok, otro misterio es el misterio de Cristo y la iglesia. O sea, el misterio de Mashiach, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo de Mashiach por medio del evangelio. Que evangelio es otra palabra traducida del griego. Realmente debería de hacer aquí masoret. La palabra realmente es masoretas. Masoretas. Evangelio, lo tradujeron evangelio, pero la palabra original, así como Mashiach, que la tradujeron Cristo, el nombre original es Masoret. ¿Puedo explicar algo sobre eso? Sí, por favor. Hay una diferencia entre del derivado del griego y la palabra Masoret en el hebreo. Y es que evangelión, que para nosotros en español es evangelio, lo mismo se ha dicho que habla de buenas noticias, pero no es así. Hay buenas y hay malas. Pero, o sea, de acuerdo a la definición griega, pero la definición hebraica es totalmente diferente porque habla de buenas noticias. Esta es completamente buenas noticias. La otra, la palabra evangelión, que fue la palabra que trajeron evangelio en español, se trata de noticias, que pueden ser buenas o malas, pero masoreta son solamente buenas. O masoreta. Buenas noticias. Buenas nuevas. Buenas nuevas. So, masoreta es buenas nuevas. Evangelio es buenas. O sea, perdón, nuevas. Son noticias. Evangelio en griego significa noticia, pero noticias pueden ser buenas y malas. Pero en hebreo hay dos palabras. Una es masoreta para buenas noticias y hay otra que no recuerdo ahora, que es para malas noticias. So, están separados. Pero cuando tú dices masoreta, no incluye malas noticias. Todo lo que incluye es buenas nuevas, buenas noticias. O sea, que más específico es lo que quiero decir. Y eso está en Efesios 3:3 que dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son herederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de los masoretas, las buenas nuevas. O sea que el misterio es que por escuchar las buenas nuevas y abrir tu corazón a esas buenas noticias y recibirlas por fe en tu corazón, eres participante, igual que Israel, de las promesas que le dio Dios a Abraham, te las está ahora acercándolas a ti. Tú eres ahora parte de esas buenas noticias. No solamente Israel, antes era solamente Israel, pero a través de Yeshua Mashiach, esas buenas nuevas se extendieron a nosotros. Y de eso se trata los masoretas. También Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a quién, a Mashiach y la iglesia. Y en Efesios 6:19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, el misterio del masoret. Ok, déjame explicar eso. O sea, usted está oyendo mucho la palabra misterio. Ok, es bueno que entendamos que los misterios son revelados a aquellos que pertenecen a la sociedad. Ok, cuando uno se une a una sociedad, ok, a un grupo de personas que hoy día en el mundo, pues hay muchas sociedades.
y está el Club de Leones, ¿quién más? Hay unos cuantos por ahí. Estos otros que son medio raros Son ellos. alta sociedad Ajá. y hacen sus fiestas y ahí no puede entrar todo Y el uno tiene que mundo. poner una cuota bien alta Exacto. para ser Y parte de esos grupos. para tú ser miembro, pues Son como sociedades secretas. es como ella dice, que hay que pagar una cuota y no todo el mundo pues califica para eso, pero lo interesante es que una vez que tú estás adentro y eres miembro, no hay nada oculto como miembro a esa sociedad. Todo todo sale al descubierto, todo te es revelado y el propósito, el plan que ellos tengan es revelado, es compartido, ya no hay nada oculto. Según el que preside sabe las cosas, también el miembro, no importa cuán pequeño podamos decir que es parte de esa sociedad. Y se usa la palabra musterión, en la palabra griega, porque en los tiempos de Roma, en los tiempos de la edad griega, había muchas sociedades y ese era el estilo que se usaba, que todas estas sociedades compartían los misterios con sus miembros. Y cuando lo traemos acá a la perspectiva del gobierno de Dios, el reino de Dios, si Dios te está revelando algo, no importa cuán sencillo sea, si es parte del misterio que ha sido revelado, eso es tremenda gloria, tremenda bendición, porque te dice que tú has sido incluido en esa sociedad, pero en este caso celestial. En este caso ya es algo divino que entramos por los méritos de nuestro Mashiach. No entramos por esfuerzo, ni por cuánto dinero yo tengo, ni porque yo tengo un título, sino es porque sencillamente los méritos del Mashiach. Y eso yo quería compartirlo porque eso es tremenda Pero yo no bendición. sé si quedó claro. Lo que él quiso decir es que cuando tú te haces miembro de una sociedad de esta, te sientan a la mesa, le abren todos los libros y te dicen todo desde que comenzó esa sociedad, que quizás comenzó hace 60, 70, 80 años. Te abren todos los libros financieros, todos los libros de actividades, todos los secretos, todo lo que hay, porque ahora tú eres miembro de esa sociedad y tienes el derecho legal de que se te abran los libros y tú sepas todo de la A a la Z sobre esa sociedad, porque ahora tú eres parte de ella. Así que es lo que está queriendo decirle, que de eso se trata. Los evangelios son los libros o las cartas o las palabras de Dios para aquellos que entran en el reino de los cielos. Ahora no debe haber misterio. Los misterios de Dios se hacen real. Se abren los libros, se abren los sellos y todo hijo de Dios tiene el derecho legal ahora de saber todos los misterios divinos, porque eres parte de esa sociedad, de esa cuerpo del Mesías. Entonces, Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. El número 6, el misterio de la fe. La fe como tal es un misterio. ¿Quién puede explicar la fe? Nadie puede explicar la fe. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Así que la fe es un misterio que nadie puede explicar. Cuando oramos por una persona y se sana, amén. Y si oramos y no se sana, amén. La fe como tal es un misterio y Dios controla qué oración va a contestar y cuándo, cómo y dónde. Entonces, la fe es un misterio. Número 7, el misterio del evangelio, que es la predicación de Yeshua Mashiach a través del evangelio. Este se repite, este estaba arriba ya. Número 8, el misterio de Cristo en nosotros, Mashiach. Esa es la verdadera esperanza de gloria. No es el rapto. La esperanza de gloria es que Él ya está en nosotros. Y si Él está en nosotros y esa semilla ha sido ya sembrada en nosotros, se supone que esa semilla va a germinar y a crecer hasta que seamos exactamente conforme a la imagen de aquel
que ha sido sembrado en nosotros. Cuando tú siembras una semilla de un árbol de manzana, ¿qué tú esperas que ese árbol te dé? Manzana, no te puede dar limones. Entonces, quiere decir que Cristo en nosotros es la semilla que nos garantiza que seremos hechos conforme a su imagen. Porque ya esa semilla tiene que producir lo que hay dentro de esa semilla, la vida que hay dentro de esa semilla. Lo único que va a poder hacer es producir de quién pertenece la semilla. Y si pertenece a Yeshua, esa semilla va a producir Yeshua. Entonces dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Todo esto incluye el misterio de la piedad. Que Dios se manifestó en carne, porque aparte de las muchas manifestaciones que Él ha tenido en Israel y en el mundo, una de las manifestaciones es que se manifestó a través de Yeshua. El misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro, según Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto pica y se extiende porque el 7 es un número bien simbólico en la escritura y todos sabemos que el 7 representa perfección. Pero no voy a entrar ahí porque este material se lo voy a enviar y con tiempo lo vamos a ir estudiando poco a poco, pero lo que quería era presentar que la Biblia, la palabra de Dios está llena de misterio. El misterio de la iniquidad, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El misterio de la mujer y la bestia que lleva en Babilonia. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahí ni entro porque nos quedamos toda la noche. El misterio de la sabiduría divina, que es una sabiduría oculta, que va más allá de una sabiduría natural. Está en Corintios 2:7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 14, los misterios del reino de los cielos o el reino de Dios. Mateo 13:11, y él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Marcos 4:11, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Y Lucas 8:10, y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. El misterio y por de último, Dios. hay un misterio final que ese Pablo no lo dio a revelar, y es el misterio de Dios. Este será el último misterio que pronto será revelado, que está en Apocalipsis 17, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, y ahí está hablando de la fiesta de tabernáculo, que es la fiesta de Sukkot, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender son las fiestas de Israel y por qué son importantes y que tienen que ver con nosotros ahora. Así que este material se lo voy a enviar es para que tengan por lo menos una idea de que sí hay muchos misterios que se han revelado ya. Y como dijo Wilfredo, una vez tú eres parte del reino de los cielos, los misterios de Dios se van a ir revelando a tu vida, porque tienen que ser revelados. El Señor no puede llamarte a ser parte de su reino y dejarte en ignorancia. O sea, un hijo de Dios que vive en ignorancia no califica para reinar. Para nosotros poder reinar, por ejemplo, imagínate que yo, que nunca he estudiado leyes, me digan, mira, te va a tocar
dirigir un juicio que va a haber este fin de semana va a haber un juicio y tú eres la jueza. ¿Yo? Si yo no sé nada de las leyes, no puedo dirigir, no puedo. ¿Cómo puedo entender quién me miente o quién está diciendo o quién está apoyándose en la ley? Yo no conozco ninguna de las leyes como para ser una jueza. Aquellos a quien Dios llama, Él entrena y adiestra para que sean parte de su reino. Amén. Este material de quién es Israel, hay tres Israel. El Israel físico, el que usted ve ahí, que vive, que están ahí en el viejo mundo, al lado de África, a la parte noreste de África, que se llama Israel. Entonces hay un Israel expatriado que se fue de Israel y no ha podido regresar. Y está también el Israel de Dios. Una cosa es decir el Dios de Israel y otra cosa es decir el Israel de Dios. ¿Quién es Israel? Ya saben, el físico. ¿Y quién es el Israel expatriado? Ya lo saben, las tribus que están perdidas de Israel y que solamente una regresó a Israel, que fue la tribu de Judá. ¿Por qué en Israel se les llama judíos? Porque la única tribu que regresó fue Judá. Las demás están expatriadas. Todas están mezcladas por el mundo entero y esparcidas por el mundo entero. Así que esos son los dos Israel que conocemos, los expatriados y el Israel físico que está viviendo allí en Israel. Pero hay un tercer Israel, que es el Israel de Dios, que es el Israel espiritual, que se compone no solamente de gentiles, porque muchas personas dicen que Dios se desechó a Israel y no quiere nada que ver con Israel porque ahora solamente le interesa a los gentiles, y eso es la gran mentira que nos han vendido. Eso no es cierto. El Israel de Dios es un nivel de conciencia espiritual que tiene que ver. ¿Se acuerda cuando estudiamos los niveles de interpretación? Que el último es el Sod, que es el misterio. Ok. El Israel de Dios es un misterio que no se dio a conocer hasta que vino Mashiach. Que es uno de los... ¿Ve por qué era importante que le mostrara que hay misterios? Ok. Entonces, uno de los misterios es que cuando vino Yeshua, murió y resucitó, abrió un camino nuevo hacia el Padre, y al abrir ese camino nos incluyó tanto gentiles como judíos o israelitas. La palabra correcta es israelita, porque israelita incluye las 12 tribus. Judíos solamente la tribu que está en Israel, que fue la única que regresó, y por eso se le llama judío. Entonces, el Israel de Dios está compuesto de israelitas y de gentiles que han tenido una experiencia con Yeshua como su Señor y Salvador, se han conectado nuevamente con la Torá de Dios, con la ley divina, porque Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y se nos han enseñado a nosotros en la iglesia que como Yeshua ya vino, no hay que guardar nada, porque ya todo está hecho y que los 10 mandamientos también ya caducaron. Y eso no es cierto. Los 10 mandamientos están en vigor y la ley de Dios está en vigor. Lo único que ya la ley ceremonial, la ley que tenía que ver con los ritos y las ceremonias, caducó por causa de que Yeshua es la oveja que sustituye todos esos rituales. Entonces, a través de Yeshua podemos tener acceso a Dios. Antes, cuando el pueblo oraba, no podía orar. Nadie, Dios no oía la oración de nadie. Como único tú podías hacer que Dios escuchara tu oración y perdonara tu pecado era a través de los sacrificios ceremoniales que hacían los levitas en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón. Pero ¿qué pasa? Cuando viene Yeshua, esa ley ceremonial de matar animales para que Dios pueda escucharte o para que pueda perdonar tu pecado, caducó. Ahora cada persona tiene libre acceso de ir a la presencia de Dios y orar, y Dios lo escucha. O sea que si tú oras y Dios te escucha, es un privilegio que nadie gozó de ese privilegio antes de Yeshua. Nosotros gozamos de ese privilegio de que Dios escuche la oración de cada uno de nosotros por causa de la muerte y resurrección de Yeshua. Por eso hay en Lucas 9, creo que está la historia de el que preguntaron
Señor, este ciego que está aquí, ¿quién pecó? ¿Fueron los padres o fue él? O buscando a ver quién tenía la culpa. Y el Señor dijo, ninguno de ellos. Esto simplemente es para que la gloria de Dios sea mostrada. Y Jesús lo sanó y cuando él entró al templo, que estaba hablando con los sacerdotes, no sacerdotes, los líderes en aquel entonces, en una, el ciego, el que era ciego, le dijo, en el argumento le dijo, pues mira qué raro, porque las escrituras dicen que Dios no oye a pecadores pero a este que me sanó, que yo no sé quién es, a él sí lo oye, porque estaban atribuyendo que ese no era de Dios, no venía como representación Porque Dios no oía a de nadie Dios. antes. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que vean la diferencia que cuando nuestro maestro va y es crucificado y él intermedia por nosotros y derrama de su sangre, por eso es que le llamamos los méritos del Salvador y todo lo que somos, todo lo que tenemos o hemos recibido de parte de él, no es porque yo estoy obrando o porque me porto bien o porque no tiro la piedra, sino es por los méritos de él. Por eso él dice que lo que pidamos en su nombre, Exacto. en su naturaleza, es que esa es la oración que llega al Padre. Entonces, ese es el Israel de Dios, es el Israel espiritual que consta tanto de judíos o israelitas que han abrazado la fe de Yeshua y lo han recibido como su Mesías, y los gentiles que no eran pueblo, pero en Mashiach vinieron a ser ahora un pueblo. ¿Se acuerdan cuando vino la mujer sirofenicia a orarle a Yeshua y le dijo, por favor, mi hija es fuertemente atormentada por un demonio, por favor, libérala? Y él le dijo, no es justo, no es ilícito, No es lícito. no es lícito que la comida de los hijos se le dé a los perrillos. Bueno, el que tradujo lo puso lindo, puso perrillo, pero realmente le dijo perros, porque los gentiles eran considerados perros. Y mucha gente dice, ay, pero ¿por qué Jesús usó una palabra tan fuerte? Él lo que estaba era citando lo que la gente enseñaba en la sinagoga, que los gentiles eran como perros. ¿Por qué los llamaban perros? Porque los gentiles eran muy desobedientes y aunque se les enseñaba la ley de Dios y se les enseñaba el Dios creador, el verdadero Dios que creó todas las cosas, siempre tendían a ser paganos y tener dioses y ídolos y adoraban hasta demonios. Entonces, para Israel, una persona que hace cosas así son cosas insane, son locura. Para un judío, el que una persona se postre frente a un ídolo de piedra y lo adore, que él mismo hasta lo creó y lo pintó y lo puso bien bonito, como ahora que tú eres el creador de ese pedazo de piedra, ahora te vas a nivel de adorarlo y confesarle tus cosas a ese ídolo de piedra. Entonces, eso para el judío era cosa de gente loca. Entonces, pues, como veían que los paganos, los gentiles paganos hacían todo ese tipo de cosas y hasta adoraban demonios, pues para ellos un gentil pagano es como un perro. Entonces eso es lo que le quiso decir Yeshua, porque tú abrogas a una fe judía cuando tú eres una pagana y una gentil. O sea, eso es lo que realmente le está diciendo. Pero ella, en su fe, ¿qué le dice? Pero aún los perros merecen comer de las migajas que caen de la mesa. O sea, que ella reconoció su condición de pagana y gentil, pero recurrió a alguien que ella sabía tenía el poder de cambiar la situación de su familia. Entonces, un pueblo que no era pueblo, que era pagano y gentil, y adoradores de ídolos y de demonios, Dios por su misericordia a través de Yeshua los ha estado limpiando y los injertó en el olivo natural que es Israel para hacer de dos pueblos uno solo. Y esa es la belleza del Israel de Dios. Entonces, cuando hablamos de Israel, no puedes pensar el Israel físico, ni los israelitas que están expatriados por el mundo. Tienes que pensar en ese Israel espiritual que de dos pueblos él está haciendo uno. ¿Me van siguiendo?
O sea, que no te limites solamente al Israel de allá, de la Palestina, de allá del viejo mundo. Voy a poner mejor un video corto de 20 minutos para que veamos la diferencia entre el grupo que se estaba formando en Israel después que vino el bautismo del Espíritu Santo. Y recordemos que la iglesia primitiva, la iglesia original, eran todos judíos. No había un solo gentil. Todos los que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas eran el pueblo judío. Eran los apóstoles y luego los 5,000 que se convirtieron, que estaban en Israel celebrando la fiesta de Pentecostés, que en hebreo se llama la fiesta de Shavuot, es lo que se llama la fiesta de Pentecostés. Y después van a saber por qué se llama Pentecostés de 50, y es que son 50 días después de Pesach, que es la fiesta de la Pascua. Ok, pero antes de poner creo que les voy a poner un video y quiero que lo escuchen con mucha atención. ¿Alguien hasta ahora tiene alguna pregunta? Jessica tenía una pregunta. Las fiestas que usted está explicando al día de hoy, ¿qué es lo que repercute que nosotros lo hagamos o no lo hagamos en nuestra vida espiritual? ¿Que la celebremos o no la celebremos? Sí, esa es bien importante. Bueno, las fiestas de Israel son una cosa y las fiestas del Señor son otra. O sea, es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Israel tiene muchas fiestas. Tiene Hanukkah, tiene Yom Kippur, tiene un montón de fiestas. Voy a explicarle que así como cada país de ustedes, que por ejemplo Mili es de Costa Rica, los que son de México, diferentes lugares, en sus países hay festividades que no se celebran en Estados Unidos, porque son festividades de los mexicanos. Pues hay festividades que son de los judíos, festividades de ellos, como Hanukkah y otras más. Pero hay fiestas que no es porque los judíos las establecieron, son fiestas que las estableció Dios mismo y le llaman las fiestas del Señor. Son fiestas de Adonai y él dice que hay que celebrarlas por pacto perpetuo, que es Pascua, Pentecostés y Tabernáculo, esas tres. Lo único que cuando lleguemos a estudiar la fiesta, Pascua tiene 3 fiestas en una. Después viene Pentecostés y después en Tabernáculo son 3 fiestas en una. Pero estas fiestas todas son simbólicas de lo que Dios está haciendo en nosotros, en la humanidad completa. Por ejemplo, la fiesta de Pascua es la fiesta, comenzó y se originó con la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que comieron el corderito rapidito y al otro día fueron libres de Egipto. Esa es la fiesta de la Pascua. Entonces, esa fiesta representa a quién, el Cordero Pascual, que es Yeshua, que murió en la cruz por la humanidad. Esa fiesta estaba señalando y apuntando a algo que iba a suceder espiritual para toda la humanidad, que era la muerte del Cordero y librarnos Dios de Egipto, porque toda esta vida que vivimos en este sistema del hombre es como vivir en Egipto. Somos esclavos de Egipto. Egipto representa el sistema del hombre, el sistema opresor, el sistema que no le importan los pobres, no le importa, lo que le importa es hacer dinero, los que están en el poder es hacer dinero y realmente no se preocupan tanto por el pobre. Tienen apariencia y prometen muchas cosas y cuando uno los elige como líder se suben nada más que a hacerse ricos y interesarse lo de ellos y el pueblo que siga pasando necesidades. Y ustedes lo saben porque en sus países eso pasa y aquí en Estados Unidos también. Así que Egipto es la vida mundanal de donde Dios nos ha sacado a través del Cordero Pascual. Esa Pascua que originalmente fue en Egipto por el pueblo de Israel repercute hacia nosotros nuestra vida espiritual. Luego tenemos la fiesta de Pentecostés, que fue la entrega de la Torá que Moisés le da al pueblo cuando subió al monte Sinaí. Y se llama Pentecostés porque sucedió exactamente 50 días después de la fiesta de Pascua. 50 días exactos, llega Pentecostés, llega el día en que el pueblo atravesó el desierto, se encuentran en el monte Sinaí. Moisés sube arriba al monte y Dios se aparece en el monte en forma de nube, de trueno, de relámpago, de fuego, sonido de bocina, sonido de trompeta y el pueblo tiene mucho temor porque oyen por primera vez la voz de Dios.
Entonces, eso sucedió 50 días después de Pascua. Entonces, por eso se llama Pentecostés, 50 días después, la entrega de la Torá. Entonces, el pueblo recibe los 10 mandamientos y recibe la ley de Dios. Entonces, Escrito. eso se cumple en nosotros porque en Pentecostés, ¿quién vino? El Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés fueron repartidas lenguas como de fuego. Es una manifestación en miniatura sobre cada ser humano, fuego sobre su cabeza, representando el monte, donde la presencia de Dios llega, inunda la vida de esa persona, la transforma, porque el darte lengua nueva lo que significa un estilo nuevo de hablar, un estilo nuevo de entender, un estilo nuevo de caminar. Entonces, esa fiesta se hizo una realidad también para el tiempo después que Yeshua murió, resucitó y subió al cielo. Vino el Espíritu Santo. Y fue exactamente 40 días después que Jesús resucitó. Entonces tú ves ahí el número 40, que son los años de peregrinación en el desierto de Israel. Jesús también estuvo 40 días con los discípulos, sube y dice, pronto recibirán el bautismo del Espíritu Santo, y fue 10 días después del ascender, o sea que pasaron 50 días también. O sea, todos los números en la Biblia tienen mucho significado. Entonces, por eso esas dos fiestas son importantes para nosotros, porque están hablando de una experiencia personal espiritual en cada uno. Falta la tercera, que es la que vamos a cubrir bien tremendamente pronto, que es la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos tiene que ver con sonido de trompeta, el día de expiación, que es para afligir el alma, y tabernáculo, que es donde el pueblo en Israel, físicamente Israel lo que hace es, salen de sus casas, todo el mundo construye una suca, que es como una casucha en madera, fuera de su casa, a veces la ponen al frente de la casa, a veces la ponen en el patio, en diferentes partes, y pasan 7 días durmiendo en esa suca y comen y hacen todo ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció de esa manera. ¿Cuál es el símbolo? Esa fiesta es la que está por cumplirse porque tiene el símbolo de que vamos a escuchar la final trompeta, vamos a ser transformados de este cuerpo de angustia y de angustia y desesperación, porque eso es lo que significa atonement, ese tiempo de angustia. Y esta casucha que estamos viviendo ahora será transformada en un hermoso templo, donde Él habitará por toda una eternidad. O sea que la fiesta de tabernáculo todavía no hemos experimentado esa fiesta en lo espiritual. Y esas son las 3 fiestas importantes que debemos celebrar, porque son las fiestas de Dios, no son las fiestas de Israel nada más, son las fiestas de Adonai. Y él dijo que deberíamos guardarlas por pacto perpetuo. ¿Ok? Okay. ¿Te la contesté, Jessica? Sí, sí, bien claro, gracias. Amén. Ok, si se fijan, en uno de los textos que él dijo que los apóstoles fueron invitados a un grupo que se reunía que eran cristianos. Pablo era completamente practicante de la ley judía porque él era judío. El aguijón en la carne de Pablo era precisamente que él entendió el misterio de la iglesia. Esto que él está hablando aquí es una realidad, pero esas realidades son las ovejas perdidas de la casa de Israel, al cual Dios, a través de Yeshua, encomendó a Pedro y lo puso por cabecilla. ¿Se acuerda cuando en Juan, los últimos capítulos de Juan, Yeshua le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, ¿qué le dijo? De las ovejas, ¿verdad? ¿De qué ovejas se refería? De la casa de Israel, que eso es lo que vamos a aprender el lunes que viene. ¿Qué es la casa de Israel? ¿Qué es la casa de Judá? La casa de Efraín. Los profetas cuando profetizaban, ¿a qué casa le estaban profetizando? Y todo eso es importante que entendamos para que este video que acabamos de ver ahora lo podamos entender con más profundidad. Pero por encima lo que le quiero decir es que Pablo, el aguijón de la carne de Pablo era que él entendió, siendo judío,
y antes perseguidor de los nuevos conversos, que eran los nazarenos, él entendió que cuando tuvo la experiencia con Yeshua en el camino, él entendió el llamado que se le dio a él específico, que aunque no dejaba de ser judío y practicar la cultura judía, él entendió perfectamente que así como Pedro y los apóstoles fueron comisionados para las ovejas de Israel, las ovejas expatriadas de Israel, que él había sido comisionado para el pueblo que yo le mencioné, que son los perros, los gentiles, los que no tenían nada que ver con Israel. Ese es el misterio de la iglesia. Lo que ustedes vieron en este video se refiere mayormente a los nazarenos, que son una realidad y que la iglesia católica destruyó, casi lo destruye por completo. Pero Dios en su sabiduría permitió que, aunque la iglesia católica está llena de herejía y de falsas enseñanzas, cumple perfectamente con la profecía en el tabernáculo de Moisés, que era el pan con levadura que había en el lugar santo. El lugar santo dentro del tabernáculo de Moisés tenía las medidas de 2000 pies cuadrados. 2000 habla 2000 años. 2000 años, que es el tiempo de la iglesia que llamamos cristiana evangélica, que come pan leudado, siempre para los sacrificios de Dios en el altar o todas las cosas que tuvieran que ver con Israel y las cosas sagradas. El pan tenía que ser sin levadura. Por ejemplo, en el pan de la Pascua no puede tener levadura. Pero misteriosamente, que los judíos nunca entendieron eso, Dios le pide a Moisés que en el lugar santo sí colocara pan con levadura, profético de un grupo que se iba a levantar, que iban a recibir el pan de Dios, pero leudado, contaminado, con falsas ideas y falsas doctrinas, mezclado. Iba a tener un poco de verdad con un poco de cosas que no era la verdad. Y eso es lo que vamos a aprender con este curso, a diferenciar lo que es la verdad y lo que no es la verdad. ¿Qué cosas tienen contaminación pagana y qué cosas son verdaderamente la semilla divina de Dios en nosotros? Cuando Yeshua está hablando en Juan capítulo 10, ok, voy a leer Juan capítulo 10, verso... No, antes de Juan. Vamos a ver que las ovejas perdidas de Israel están siendo habladas y profetizadas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Jeremías 56 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. En Ezequiel, que es otra profecía del profeta Ezequiel, 34:6 dice, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscare ni quien preguntase por ellas. Está hablando de Israel. En Mateo 16 dijo Yeshua a los discípulos, a Pedro y a los demás discípulos, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a aprender el lunes qué es la casa de Israel. Porque está la casa de Israel y la de Judá. Y en Mateo 15:24 dice, y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es Yeshua. Él dijo bien claramente, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue su misión principal. Ahora, también él dijo en otra ocasión, en Juan 10, verso 16, dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí está hablando de quién, de Israel. A aquellas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto tiene doble referencia. Puede estar Yeshua hablando de Judá, que era la única tribu que estaba en ese tiempo en Israel. Y estaba diciéndole al pueblo, tengo otras ovejas que son las ovejas expatriadas, que no son de este redil, ¿de qué redil? De Judá. Pero tiene doble referencia. También está hablando
de las ovejas que no son punto de Israel. O sea, punto, punto y coma no son de Israel, son otras ovejas, pero a esas también iré y buscaré. Entonces, ese video que acaban de ver se refiere mayormente a las ovejas que eran lo que se le llamaba el Israel nazareno, que eran las ovejas que vinieron, que practicaban el judaísmo rabínico y el judaísmo de ese tiempo, que estaba muy pervertido. Por eso es que ustedes ven en los masoretas, que son los evangelios, van a estar viendo que Yeshua constantemente les recriminaba a ellos que se habían olvidado de la verdadera ley de Dios por seguir ¿qué? Tradiciones de los ancianos y tradiciones de los hombres. Y él les reclamaba mucho eso. Cuando Yeshua vino a Israel, que para ese tiempo la única tribu que estaba era la de Judá, vino específicamente para dar vista a los ciegos que estaban en Israel porque estaban siguiendo doctrinas y creencias de los maestros de Israel. Pero a la misma vez también vino porque le preocupaba que Israel, las ovejas que estaban expatriadas y perdidas, los judíos, la tribu de Judá que estaba en Israel, no le interesaba que ellas regresaran. Y él dijo, yo he venido para buscar a esas que ustedes nos dejan entrar. Y el lunes que viene vamos a entrar con más detalles sobre ese tema. Pero lo que les quería explicar es que aquí tú ves que hay unas ovejas a las cuales también él ha estado buscando por 2000 años. ¿Se acuerdan que les hablé cuando entró en Samaria y estuvo 2000 años con ese pueblo, esas ovejas que él ha estado buscando? Y él es la puerta de ese redil. Y a través de esa puerta es que cada uno de nosotros hemos entrado. ¿Por qué esto es importante? Porque esto, si tú entiendes quién es Israel y quién es el Israel de Dios y qué es lo que él está haciendo ahora, cuando tú abres las escrituras, nadie te las va a tener que interpretar. De leerlas vas a ver clarito por qué Yeshua decía lo que decía, por qué Pablo decía lo que decía, por qué los profetas decían lo que decían. Y nadie te va a tener que interpretar nada. Tú mismito leyendo vas a entender punto por punto los símbolos y las profecías que hay en esa escritura que antes no podías ver porque teníamos vendas. Pero cuando esas vendas se remuevan, vamos a entender con claridad. Ese es mi deseo de mi corazón y esa es mi oración, que cuando terminemos este curso, cada uno de ustedes sean personas que sepan dónde están paradas. ¿Por qué? Ahora es que se va a manifestar grandemente la confusión que habló Yeshua en el capítulo 24 de Mateo cuando dice de los últimos tiempos, donde va a haber tal confusión como nunca la ha habido ni la habrá. Entonces, si nosotros estamos todavía con vendas en los ojos y no podemos entender muchas cosas, cualquiera viene por ahí con un viento de doctrina o cualquier enseñanza, y si no sabemos y no entendemos, caemos fácilmente presa de cualquier viento que otra persona nos esté enseñando. Ahora, termino con esto. Yeshua también dijo, y la palabra nos habla, y dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y yo os recibiré. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la apostasía está dentro de nosotros. Por siglos hemos estado dentro de una apostasía. Y el Señor está llamando a sus ovejas al redil, una por una, porque Él conoce a cada una de ellas por su nombre. Y las ha estado llamando una por una y las ha estado limpiando. Que venimos así con la perniquebrado y como medio ciego y medios así. Y Él nos ha estado limpiando y limpiando y limpiando para que seamos ovejas gruesas, gorditas, saludables en su redil. Y esa es la meta, ¿verdad, Wilfredo? Que cada uno de nosotros que hemos sentido ese llamado, si hemos sentido el llamado es por algo. Si tú has sentido el llamado es porque ya Él te selló. Y Él lo que está ahora es trabajando con nosotros. Él dice, el que esté limpio, límpiese más. Y eso es lo que Él va a hacer con nosotros a través de este curso. Nos va a ir limpiando de falsas enseñanzas y falsas creencias que hemos aprendido, que yo las aprendí también porque no sabía, I didn't know any better, como dice el americano, no sabía cómo encontrar la verdad, pero el Señor nos está llevando a su verdad y lo vamos a hacer de una manera bien balanceada, porque yo no predico judaísmo, eso de vamos a hacernos judíos y vamos a practicar el judaísmo, yo practico lo que Yeshua enseñó, eso sí lo practico. Lo
lo que Yeshua enseñó, ni más ni menos. No me voy ni a la izquierda ni me voy a la derecha. Me dejo dirigir por el maestro, porque él sabe exactamente qué es lo que yo necesito en mi vida. Exactamente, tenemos que ser fieles en lo que Él nos ha llamado, Amén. porque hay cosas que no tienen que ver con nosotros. Como tú dijiste hace un rato, cuando los profetas hablaban, ¿a qué casa le estaban hablando? Quiere decir que todo lo que hablaban los profetas necesariamente eran para mí, porque yo pretendo decir, oh, yo soy de la casa de Judá. No, si yo soy de la casa de Efraín o soy de la casa de quien sea, si no me pertenece eso que se dijo, eso le pertenece, tiene su dueño, va dirigido a la casa de Judá, no a mí. Pero si yo pertenezco a la de Efraín, pues todo lo que se dijo de Efraín me pertenece. Yo no voy a tomar todo lo que se dijo de Manasés para mí, porque yo no desciendo de Manasés, Exacto. sino de Efraín. Y por eso es importante que sepamos quién es Efraín. Lo vamos a ver el lunes. ¿Y quién es Manasés? ¿Y quién es Manasés? Que eso es precioso cuando lo entendamos, es bellísimo. Y yo confío en el Señor que va a ser algo bien lindo el lunes. Antes de terminar, ¿alguna pregunta o algún comentario para poder cerrar después? ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí. En la parte donde sale que dice que es nazareno o judío, no se refiere a Yeshua o Jesús, ¿no? No lo llamaban el nazareno. Sí, porque él era de Nazaret, sí. Y el judío. De ahí es que viene nazarenos. Ese primer grupo que le llamaban el grupo del camino, que ese era otro nombre que le daban a los que seguían las enseñanzas de Yeshua, le decían los del camino, pero también al grupo como tal le llamaban los nazarenos porque seguían las enseñanzas de Yeshua, que vino de Nazaret. Aunque él nació en Belén, pero se crió. Él se crió en Nazaret. Se crió en Nazaret. Y su ministerio lo desarrolló en Galilea, que es de los gentiles. Eso dice mucho. Es bien interesante, se va a gozar mucho el lunes, yo espero, porque yo me gozo cada vez que veo estos estudios, son tremendos. Y yo sé que se van a gozar mucho. El último que vimos ahora, vieron que él nunca menciona que hay otras ovejas que no son de Israel. Él está hablando solamente de las ovejas perdidas de Israel. Y eso es lo que todo el mundo llega hasta ahí. Y todo el mundo ve y piensa que todos los cristianos son ovejas perdidas y que por eso respondemos al llamado de Yeshua. Pero yo lo veo más allá. Yo lo veo que sí, las ovejas perdidas de Israel, muchas de ellas han venido a Yeshua a través del Evangelio, a través de las iglesias evangélicas, pero también se tiró la red y sabes que cuando tiras la red captas un montón de diferentes peces, ¿verdad que sí? So, dentro de estar pescando peces que son de las ovejas perdidas de Israel, se cuelan también los peces de todos los gentiles que han venido por 2000 años a reconocer que Yeshua es el Salvador del mundo. Esa es la parte que él no mencionó, pero es bien importante que lo tengamos claro, ¿ok? Bueno, pues que Dios les bendiga, Señor, gracias por esta noche. Yo bendigo cada una de estas vidas que están aquí sintonizándose los lunes. Padre, pon cada día más deseo y el ardor de buscar cada día más de ti. Abre las escrituras ante sus ojos, Señor. Trae revelación divina del Espíritu Santo. Padre amado, muéstrale a ellos, Señor amado, estas verdades a una mayor profundidad. Te doy gracias por su vida. Yo los bendigo en el nombre de Yeshua. Yo declaro que esta es una semana gloriosa para cada uno de ellos. Yo declaro que esta semana es una semana de bendición, una semana de provisión, una semana de protección. Padre, y que no importa lo que venga de aquí en adelante, Señor, somos tuyos. Y así como dijo Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Padre, nos declaramos que somos tuyos, te pertenecemos y tú nos tienes en la palma de tu mano. Y te damos gracias por Yeshua. Te damos gracias por el Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu Torah, tu palabra bendita, que ha llegado a nuestras vidas para transformarnos de adentro hacia afuera. En el nombre de Yeshua oramos. Aleluya.
Madre, y declaramos Aleluya. restaure. Sí, En amén. esta noche declaramos que ese dolor de cabeza se va por el poder de la palabra de Dios. Amén. Y enviamos Sí, ese bálsamo, ese aceite fresco Amén. por la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Si puedes dormir esta noche, gloria a Dios. Si no, va a vigilia.